Buenas tardes, estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. Continuamos hoy con las orientaciones de los objetivos a trabajar durante la semana, así como los contenidos y las actividades que le darán cumplimiento a los mismos. Es bueno hacer una aclaración. A partir de este encuentro, las clases de los lunes serán para primero y segundo semestre, es decir, Historia Contemporánea e Historia de América. Y trabajaremos Historia de Cuba los viernes para tercer semestre y cuarto semestre. Hecha esta aclaración, comenzamos nuestro encuentro con las orientaciones de primer semestre de facultad. El objetivo a trabajar durante la semana, como les muestro en pantalla, es caracterizar el desenvolvimiento histórico afroasiático desde 1945 hasta la década de 1990. Este objetivo lo vamos a dividir en dos encuentros. En este primero abordaremos el continente de Asia y en el segundo trataremos el continente africano. Comenzamos entonces con el primer tema. La descomposición del sistema colonial imperialista en Asia, el triunfo de los movimientos de liberación nacional en China y Vietnam, su evolución histórica, la construcción del socialismo en el área. Estos contenidos están en la página 39 a la 45 de temas de historia contemporánea de nivel medio superior. Para resumir, el desenvolvimiento histórico afroasiático, en este caso de Asia, que es el que vamos a abordar en el encuentro de hoy, debemos partir de cuáles son las causas del proceso de descolonización a partir de 1945. Como pueden observar en la siguiente diapo, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial contribuyó a profundas transformaciones geopolíticas en Asia, y el fin de la guerra marcó el comienzo de un proceso de descolonización en este continente, debido a factores como la derrota de Japón, quien era la única nación asiática con posesiones coloniales en la región. El fortalecimiento de una ideología nacionalista, la maduración alcanzada por las organizaciones y movimientos de liberación nacional que lideraban la lucha en la etapa desde 1918 hasta 1939 y otras que van a surgir posteriormente. Por otro lado, el prestigio alcanzado por la URSS y el socialismo como vía de desarrollo alternativo al capitalismo también va a tener una fuerte incidencia. A todo lo anterior se le van a sumar dos nuevos acontecimientos que fortalecieron la tendencia hacia la descolonización: la Asamblea General de la ONU y la Conferencia de Bandung. En estas se confirmó el derecho de los pueblos coloniales a la autodeterminación. Deben recordar que estos procesos no se van a la margen de la Guerra Fría que ya se estaba produciendo. Todo esto en un contexto que va a afectar a todo el continente asiático. En este proceso de descolonización se van a desarrollar diferentes tendencias. Una tendencia nacionalista y hay otra tendencia que es marcadamente socialista. Igualmente se van a dar diferentes métodos de lucha. Así tenemos la lucha pacífica de desobediencia civil que va a ser desarrollada por Gandhi y sus seguidores en la India, país que va a alcanzar su independencia el 15 de agosto de 1947. Este país va a tener después un proceso que va a concluir con su desmembramiento. Todo esto promovido por su antigua metrópoli, Reino Unido. Y el Indostán va a quedar dividido en la India, Pakistán y Bangladesh. Otro método de lucha es la lucha armada. Y esta se va a desarrollar fundamentalmente en Indochina y en China. A continuación les muestro un video que corresponde a la serie Misterios de la Historia que conduce el historiador y filósofo venezolano Eduardo Rode y que va a abordar de forma resumida la Revolución China. Estalla entonces la Revolución China, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. El proceso revolucionario comenzó en los años 1911-1912 con la Revolución de Chang'an, que acabó con 2000 años de dinastías imperiales y fundó la China republicana. El gran héroe de esa transformación fue el doctor Sun Yat-sen,
fundador del Partido Nacionalista, quien había conspirado por décadas para derrocar a la monarquía manchú. Pero la joven república fue sacudida desde el principio por la oposición entre los partidarios del autoritarismo y los partidarios de la democracia parlamentaria, en lo que los chinos llaman la Segunda Revolución de 1913, que derivó en enfrentamientos armados y en 1927 en una guerra civil. A partir de entonces, China no tuvo descanso. Levantamientos políticos, golpes de caudillos regionales, pronunciamientos militares, todo teniendo como marea de fondo la lucha de clases, una lucha que se polarizó entre el Partido Nacionalista Kuomintang, cuyo jefe histórico será Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Kuomintang, cuyo jefe histórico será Mao Zedong. Los nacionalistas de Chiang Kai-shek, un frente amplio dominado por los militares, los comerciantes y la clase media intelectual, buscan y encuentran el apoyo de Estados Unidos y Occidente, mientras los comunistas, que se apoyan en las clases trabajadoras, especialmente en el campesinado pobre, buscan y encuentran el apoyo de la Unión Soviética. En 1934, Chiang Kai-shek lanza un ejército de 1 millón de hombres contra los comunistas, quienes, al no poder vencer y para evitar ser aniquilados, inician la famosa Larga Marcha, que se interna en las regiones más agrestes del oeste y norte de la China y recorre unos 12.500 kilómetros en un año, dejando más de 50.000 muertos por el camino. Esta retirada estratégica, dirigida por Mao Zedong, será la epopeya que demostrará la invencibilidad de un pueblo que cree en la victoria. Como si China no tuviera ya suficientes problemas, en 1937 es invadida por el ejército japonés, iniciándose la guerra chino-japonesa que durará 8 años hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y le costará la vida a más de 20 millones de chinos, en su mayoría civil. A lo largo de la guerra civil, los nacionalistas se empeñan en controlar el territorio y las ciudades para mostrar a los aliados occidentales su dominio del país. Y en efecto, los Estados Unidos, que los habían apoyado en su lucha contra los japoneses, ahora los apoyan en la lucha contra los comunistas como parte de su Guerra Fría Internacional. Pero en las ciudades, los ejércitos nacionalistas se desmoralizan y pierden eficiencia. Chiang Kai-shek había rechazado siempre las reformas sociales y políticas necesarias para modernizar a China y mejorar la suerte de las clases trabajadoras. El gobierno nacionalista, minado por la corrupción y la inflación, solo contaba con un ejército desacreditado, donde los soldados eran maltratados por sus oficiales y el reclutamiento era una tragedia. Mientras tanto, los comunistas del Ejército de Liberación Popular adoptaron la guerra de guerrillas, evitando las batallas regulares, golpeando al enemigo allí donde era débil y manteniéndose en constante movimiento. Pero sobre todo, su trabajo político al interior de las masas campesinas va dándole a sus tropas una fuerza moral que hace del reclutamiento un honor y permite resistir a todas las dificultades y carencias. En septiembre de 1948, el Ejército de Liberación de Mao lanza en el noroeste la mayor ofensiva de su historia y en 2 meses se apodera de Manchuria. En noviembre de ese año comienza la batalla decisiva de la guerra, en lo que sería la derrota definitiva de Chiang Kai-shek, la llamada campaña de Huaihai, durante la cual unos 500.000 soldados nacionalistas, 51 divisiones de ejército, fueron cercados 150 kilómetros al norte de Nankín. Los intentos de Chiang Kai-shek para romper el cerco fueron inútiles y en total le costaron cerca de 1 millón de hombres entre muertos, prisioneros y pasados al enemigo. Para enero de 1949, las fuerzas de Mao tenían superioridad en hombres y equipos y era evidente que ya habían ganado la guerra. En efecto, el Ejército Popular de Liberación entra en Pekín el 22 de enero de 1949. Chiang Kai-shek ofreció entablar negociaciones y pidió la mediación de Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, pero las 4 potencias se negaron. Tampoco funcionaron las negociaciones para una capitulación ordenada. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular China, mientras Chiang Kai-shek se refugia con sus tropas en la isla de Taiwán, donde el 7 de diciembre de ese mismo año funda la pequeña República de China, teniendo cuidado de asesinar preventivamente a 10.000 miembros de la élite local. La República de Chiang Kai-shek fue reconocida y apoyada por Estados Unidos y las Naciones Unidas en una farsa diplomática que va a durar hasta octubre de 1971, cuando la Asamblea General de la ONU adopta la resolución 2758 para la restauración de los derechos legítimos de la República Popular China en las Naciones Unidas. Hija de una gran revolución, la China fundada por Mao Zedong y el Partido Comunista empleará unos 40 años para pagar la deuda social que dejó la monarquía y para reconstruir y modernizar su economía.
y empleará estos últimos 30 años para convertirse en la primera potencia industrial y financiera del planeta que, junto a Rusia, sirve de contrapeso político a las potencias occidentales. Para completar la información, deberán resumir el proceso de reforma y apertura en China, como les muestro en la diapo, teniendo en cuenta las causas, sus objetivos y principios, y los logros que han permitido a China convertirse en una de las economías líderes a nivel mundial. Como para ello deberán consultar las páginas 39, 40, 41 y 42 de temas de historia contemporánea de nivel medio superior. Pasemos ahora al caso de Vietnam. Vietnam era una colonia francesa que conformaba parte de Indochina. Esta región estaba conformada además por Laos y Camboya. Les propongo a continuación ver el siguiente video, un fragmento de la serie Revoluciones que transmitió el canal Encuentros y que va a abordar el proceso revolucionario en Vietnam. Pero el 11 de agosto, Estados Unidos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ataca las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Y entonces, el ejército japonés, destruido moralmente, va resignando de a poco sus pretensiones sobre Indochina. 1945. Un ejército de millones. Animada por la retirada japonesa, la población sale a apoyar a los revolucionarios. Cientos de miles respaldan la lucha en pueblos y ciudades y obligan a los japoneses a abandonar la lucha. Y el Viet Minh se instala en el poder casi sin combate y con poca sangre derramada. Ho Chi Minh se presenta ante las masas luego de años de lucha clandestina. Y el 2 de septiembre, en Hanoi, anuncia una verdadera república democrática de Vietnam independiente. Ho Chi Minh busca el reconocimiento internacional del país, combatir el analfabetismo, elevar las condiciones de vida del pueblo y llamar a elecciones. Pero en octubre, con el pretexto de desarmar al ejército japonés, los franceses entran en Vietnam y recuperan Saigón, para avanzar desde allí y tomar Hanoi. Pero una vez más, el pueblo vietnamita ofrece resistencia y los obligan a desistir. El gobierno francés se ve obligado a reconocer la República de Vietnam como un estado libre. 1946. Un nuevo ataque. El 19 de diciembre de 1946 se reinician las hostilidades y el ejército francés logra penetrar en Hanoi, la capital. El gobierno vietnamita se retira de esa ciudad combatiendo y llamando al combate a todo el pueblo. El que no tenga ni fusil ni espada, que se bata con palas, picos y palos. Que nadie se quede al margen de la lucha patriótica contra los colonialistas. Ho Chi Minh. Otra vez en las montañas, la República Democrática consolida su aparato militar y político y se concentra en lograr una revolución socialista. Se crean comités del pueblo para la resistencia y los campesinos eligen sus autoridades. Los guerrilleros de las aldeas se unen en milicias comunales y combinan tareas con el ejército regular al mando del general Bun Gien Sap. Bun Gien Sap avanza y sobre los territorios controlados lleva a cabo una reforma agraria que les da tierras y ánimos de lucha a los campesinos. Mientras Ho Chi Minh, gobernando desde la selva, combate también el analfabetismo junto con miles de maestros. En 1954, la batalla final. En 1954, la reforma agraria es ley y el analfabetismo desciende del 80 al 30% de la población. Pero aún falta derrotar a los franceses que ocupan Dien Bien Phu, el campo atrincherado más poderoso del ejército francés. Giap lleva su artillería a zonas donde los franceses no pueden localizarlas ni destruirlas, y con una infantería 3 veces mayor, los comunistas atacan Dien Bien Phu, donde 10.000 franceses se rinden. El 7 de mayo de 1954, los franceses pierden la última batalla y se termina el colonialismo en Indochina.
En Ginebra se firma la división de Indochina en 3 países: Laos, Camboya y Vietnam. Este último, a su vez, se divide en 2 zonas. El norte es para los revolucionarios de Ho Chi Minh y el sur para lo que queda de la colonia francesa. El Acuerdo de Ginebra establece además que ambas zonas deben organizar un referéndum para decidir unirse o permanecer separadas. Las fuerzas comunistas de Ho Chi Minh, en el norte, crean la República Democrática de Vietnam. Los dirigentes del sur, afines a los franceses, llevan a cabo un golpe de Estado y suspenden el referéndum. Bajo el pretexto de proteger Vietnam del sur, los Estados Unidos entran a la guerra para evitar la unificación de las 2 Vietnam y detener la expansión del comunismo en Asia. Pero finalmente, soldados del norte y del sur se unen y derrotan en 1975 a la potencia más poderosa del siglo XX. Y de entre las llamas, el país entero se unifica bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. Para completar la información, deberán abordar también las reformas que se van a desarrollar en Vietnam, como les muestro en pantalla, ese proceso de renovación vietnamita, y ustedes deben resumir las causas, los aspectos fundamentales, las transformaciones económicas y políticas, los logros y los retos. Este contenido lo encontrarán en las páginas 42, 43, 44 y 45 de tema de historia contemporánea a nivel medio superior. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, les propongo las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Caracterice el desenvolvimiento histórico de China desde 1945 hasta la década de 1990. Caracterice el desenvolvimiento histórico de Vietnam desde 1945 hasta la década de 1990. Pasemos ahora para orientar el objetivo de segundo semestre de Facultad de Historia de América. El objetivo dice: caracterizar la evolución económica y sociopolítica de Estados Unidos en la contemporaneidad, revelando el papel del sistema panamericano. Para complementar este objetivo, deberán adentrarse en el siguiente contenido: la evolución económica y sociopolítica de Estados Unidos en la contemporaneidad, revelando el papel del sistema panamericano. Contenido que se encuentra en las páginas 95 a la 100, de la 113 a la 116 y de la 126 a la 136 del libro de texto. Para estudiar este contenido, deberán tener presente las 3 etapas en que el libro de texto divide este periodo. A saber, como vemos en pantalla, una primera etapa que va desde 1898 hasta 1939, que es la que corresponde a las páginas 95 a las 100 del libro de texto. Una segunda etapa entre 1939 y 1959, de la página 113 a la 116. Y una tercera etapa a partir de 1959 hasta la actualidad, que va en la página 126 a la 136 del libro de texto. A partir de la información que les brinda el libro de texto, ustedes deberán resumir la evolución socioeconómica de Estados Unidos en estos periodos, teniendo en cuenta de forma muy especial la política que ellos van a desplegar hacia América Latina. Uno de los mecanismos de dominación que ha empleado Estados Unidos desde el siglo XIX ha sido el impulso del ideal panamericanista. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear la OEA, Organización de Estados Americanos, en el año 1948, que se va a convertir en el instrumento ideal para estas funciones del imperialismo. A continuación, les propongo ver un video de RT que resume muy bien este aspecto.
Cuando la diplomacia y las presiones económicas no han funcionado, no han dudado en hacer uso de la fuerza militar. Es así que en este periodo se van a producir numerosas intervenciones militares desde Cuba, abriendo el ciclo en el año 1898, hasta Panamá en diciembre de 1989. No obstante, han mantenido bases militares que han desplegado por toda la región y que penden como espada de Damocles sobre las democracias y las independencias de estos países. Veamos a continuación el video que aborda este aspecto de las bases militares. América Latina es el jardín de los Estados Unidos y su cortacésped militar, económico y mediático se encarga periódicamente de cercenar cualquier gobierno progresista e independiente que amenace su control. Esa realidad queda cartografiada en una incuestionable distribución geográfica de las bases militares y una documentada serie de atrocidades históricas irrefutables. Si el ejército yanqui tiene distribución mundial, esa localización se hace más intensa en el continente americano. Y si Estados Unidos ha sido capaz de urdir maquiavélicas estratagemas para controlar gobiernos de múltiples países, ello ha alcanzado su apoteosis en Latinoamérica. No es casualidad, pues, que se contabilicen al menos 75 bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, siendo Puerto Rico, Panamá, Colombia, Perú, México, Honduras o Paraguay los países que mayor número de bases albergan. Sin embargo, tanto el poder como la proyección militar norteamericana se resintieron en las últimas décadas con los triunfos de gobiernos progresistas en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador. Gobiernos que, no es casualidad, fueron cercados y embestidos desde frentes económicos, políticos y mediáticos hasta derribarlos o erosionarlos. De hecho, los países cuyos gobiernos progresistas se asfixiaron no solo involucionaron, sino que reforzaron sus relaciones militares con Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en el anuncio de la Argentina de Mauricio Macri sobre la instalación de una task force junto a los norteamericanos en una zona tan estratégica como la triple frontera que conforman Argentina, Brasil y Paraguay, o en el futuro del Brasil del exmilitar ultraderechista Bolsonaro, un gobierno que parecerá más una junta militar que un gabinete democrático y que ya escucha los susurros de Donald Trump para una intervención armada que derribe Venezuela. El interés norteamericano en la región es incuestionable y una muestra de ello son los 4 grandes ejercicios militares desarrollados durante el último año y medio. El Amazon Lock, unas maniobras conjuntas al estilo OTAN en el Brasil de Michel Temer. El Teamwork South, un ejercicio marítimo en Chile. El Trade Winds, unas vastas maniobras militares frente a las costas de Venezuela con más de 2.500 militares y 18 países, incluidos Canadá, Francia o Reino Unido. O el anuncio del reinicio de ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos. Más allá de las cuestiones militares, geopolíticas o imperialistas, existen grandes motivaciones para la ocupación militar de la región, pues el continente americano es una gran fuente de recursos. Baste señalar que el Amazonas en su conjunto concentra más del 90% de las reservas de niobio. El acuífero guaraní, situado en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es el segundo reservorio más importante de agua dulce del mundo. Y las reservas de petróleo, gas, tungsteno, titanio, uranio, oro o diamantes son de altísimo valor. Por todo ello, América Latina es un Edén que los norteamericanos están dispuestos a militarizar y fortificar. Y recientemente, como parte de la estrategia panamericanista y en sus intentos de recuperar el terreno perdido ante la emergencia de movimientos progresistas y de izquierda en la región, han reimpulsado la ya obsoleta doctrina Monroe y la han pretendido reinstalar. Veamos ahora el siguiente material que resume esto de una manera muy concreta. Monroe Doctrine. Doctrina Monroe. America is governed by Americans. América para los americanos.
Seguramente muchos habrán escuchado esta frase rimbombante, pues estas 4 palabras sintetizan a la perfección la famosa doctrina Monroe, atribuida a James Monroe, quien gobernó Estados Unidos hace casi 200 años. Tras la progresiva emancipación del continente americano, esa joven nación temía el resurgimiento de imperios coloniales en la región y dictaminó que cualquier intervención de potencias europeas sería percibida como un acto de agresión ante el cual responderían. Un postulado paternal y hasta conmovedor que, aunque a veces se intente ocultar, aún es un dogma de la política exterior estadounidense, aunque la forma de interpretarlo varía. The era of the Monroe Doctrine is over. But we've made it very clear that the Monroe Doctrine is alive in this administration. Para unos busca defender los intereses del continente. It's been the objective of American presidents going back to Ronald Reagan to have a completely democratic hemisphere. Pero para otros constituye una herramienta de control. Se reservó para sí todo el territorio de este continente. La cosa más extemporánea, una doctrina vetusta. Tenemos claros ejemplos de estas 2 caras en la actualidad. Y muchos más ejemplos a lo largo de la historia, como cuando Washington miró con animadversión el apoyo continuo de la Unión Soviética a Cuba tras la revolución en esa isla. Sin embargo, en la Guerra de las Malvinas, las tropas estadounidenses se pusieron del lado de los británicos, es decir, de los europeos, y no de los argentinos, es decir, los americanos. Y mientras hubo múltiples intervenciones europeas en suelo americano en las que Estados Unidos simplemente miró para otro lado, no faltaron las intervenciones estadounidenses en las que la injerencia europea era discutible o directamente imaginaria. En ocasiones son los propios países americanos los que buscan lazos con naciones de otras regiones como forma de escapar del supuesto proteccionismo de Washington. Un mejor no me ayudes tanto, compadre, pero en versión geopolítica. Hay una cosa que está clara, la doctrina Monroe es igual a América para los americanos, sí, pero ¿qué americanos? Para que se ejerciten y autoevalúen, le proponemos las siguientes actividades que aparecen en pantalla. Como siempre les decimos, les recordamos la importancia que tiene el autoestudio, el estudio independiente para desarrollar las habilidades y dominar estos contenidos. Y les reitero que a partir de este encuentro, los lunes se van a trabajar primer y segundo semestre, es decir, Historia Contemporánea e Historia de América. Y los viernes trabajaremos Historia de Cuba para tercero y cuarto semestre. Sin más por hoy, les deseo éxito y hasta el próximo encuentro.